Enchufados a la Asamblea, un programa que conecta a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los asambleístas. Participa y conoce más sobre Transparencia legislativa, coyuntura nacional, participación ciudadana y rendición de cuentas. No te desenchufes. Súbele el volumen y quédate con nosotros. Un programa del Observatorio Legislativo. Iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hola amigos, buenos días. Están en un nuevo programa de Enchufados a la Asamblea. Hoy tenemos preparado un programa muy especial por ustedes. Estoy con Claudia Vega en la cabina, mi nombre es Roger Celi y bienvenidos a su programa Enchufados a la Asamblea. Hola Clau, ¿qué tenemos preparado para hoy? Hola Roger, hola amigos y gracias por otra semana de sintonía en este programa, Enchufados a la Asamblea. Bueno, hoy estaremos conversando un poco sobre las normas que regulan el sistema judicial en los distintos países de América Latina. En el segundo segmento nos acompañará durante la entrevista el asambleísta Esteban Torres. Y finalmente, en esta mañana daremos un pequeño giro a la Asamblea Ideal, ya que estaremos construyendo el sistema judicial que todos queremos. Así que no se pueden perder. Suban el volumen y quédense con nosotros. Estás escuchando Enchufados a la Asamblea. Para construir juntos un parlamento abierto. Para comenzar hablando sobre las normas que regulan los sistemas judiciales en América Latina, vamos a iniciar por nuestro vecino país, Perú. Este país se ha caracterizado por tener un amplio número de reformas judiciales. Incluso en 2018 se creó una comisión especializada para trabajar en esas reformas. Una de las reformas más interesantes planteadas durante ese año fue permitir un mayor acercamiento a la ciudadanía, digitalizando documentación y permitiendo que la misma sea parte del proceso judicial en cada caso, asegurando así una mayor confianza institucional, transparencia y una lucha contra la corrupción que por tantos años ha exigido la ciudadanía. Por otro lado, en Guatemala, desde la firma de los acuerdos de paz que dio fin a su guerra civil en 1996, Guatemala ha aprobado una serie de reformas que han tenido como objetivo el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país. Entre estas reformas se ha impulsado el modelo de justicia abierta en la Corte Constitucional de ese país, orientado por principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. En los últimos años, la Corte ha implementado estrategias para facilitar el acceso a las fuentes de información pública y a ofrecer la imagen institucional ante la ciudadanía guatemalteca. En Ecuador, el 5 de octubre del presente año, la Asamblea Nacional dio paso a la votación en donde se tratan las 65 reformas que se emitieron al Código Orgánico de la Función Judicial de Ecuador. La ley fue aprobada por el Pleno y expuesta por la expresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Jimena Peña, y de los 137 asambleístas, votaron a favor 123 de ellos, lo que refleja una decisión más o menos unánime en la aprobación de dicha propuesta, Clau. Así es, y algunas de las principales reformas han sido, por ejemplo, implementar justicia abierta, donde se promueve la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación y colaboración ciudadana como principios de la gestión judicial. También se implementó la evaluación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, capacitación de los funcionarios judiciales, la incorporación además de una sala especializada en delitos de corrupción y crimen organizado. También se reformó la ley notarial respecto al ejercicio de funciones de los notarios y los términos de su reelección. Además, se incorporó un periodo de lactancia y vacancia judicial y se incluyó el domicilio electrónico y las citaciones vía telemática. Sobre estas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial estaremos conversando en la entrevista del día de hoy junto al asambleísta Esteban Torres. Enchufados a la Asamblea. En la radio de la Asamblea Nacional. Estamos en el programa Enchufados a la Asamblea. Hoy tenemos como invitado al asambleísta Esteban Torres Cobo. Él es abogado calificado en el Ecuador, especializado en litigio civil y penal, graduado con honores en el Máster en Derecho LLM de la Queen Mary University of London, QMUL, del Reino Unido y especializado en litigio y arbitraje. Es miembro del Foro de Abogados de Quito. Actualmente es profesor de Estado y de Derecho en la Maestría de Derecho Constitucional en la Universidad de Indoamérica y en la Universidad de las Américas.
Desde 2009 es presidente del movimiento político Tiempo de Cambio y desde 2017 asambleísta por Tungurahua. Bienvenido, asambleísta. Gracias, también saludos. Bienvenido, asambleísta. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y para comenzar, justamente me gustaría ir con el centro, el núcleo de cómo se dieron estas reformas. Es decir, ¿cuál es el objetivo macro que buscan las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial asambleísta? Bueno, yo creo que siempre el interés en cualquier reforma en la Asamblea es un interés positivo. En el tema de la justicia es precisamente de dotarle a la justicia de temas que sean necesarios para que sea eficiente, para que mantenga la independencia y, por supuesto, para que dé un buen servicio a los ciudadanos. Ya dentro de las posiciones, digamos, internas sobre cómo tiene que ser cada ley, hay varias. De hecho, en la Comisión de Justicia existieron varias opiniones respecto de cómo iba a quedar el código, algunas a favor, otras en contra de lo que al final quedó. Yo creo que la reforma es positiva. A veces creemos también que con las leyes se cambia el país y eso no es cierto. Las leyes son o pueden ser una buena pauta para mejorar los problemas que tiene el país, pero siempre es un tema ya de gestión, es un tema también de personas, de quienes se sientan en las instituciones. Y yo creo que esta reforma en sí es positiva, pero la justicia mejorará si mejoramos, por supuesto, la calidad de los jueces, la calidad de los operadores de justicia y, por supuesto, también incluso de aquellos que están velando administrativamente por cómo se maneja la justicia. Me refiero al Consejo de la Judicatura. Yo creo que lo que se ha hecho, se quiso hacer una reforma especial en el tema de la corrupción en virtud de los casos que hemos vivido últimamente y creo que se lo ha hecho. Por eso habrá que ver ya en la práctica qué pasa, cómo se aplican y si la reforma ha sido positiva o ha sido intrascendente también, que es lo que pasa con muchas leyes que llegan a solo ser votadas, publicadas y no tienen ninguna trascendencia ya en la vida real. Varias posiciones, como usted bien menciona. Un ejemplo es la actual presidenta de la Corte Nacional de Justicia del país, quien expresó su opinión en contra de la aprobación de esta reforma, al decir que esta acción legislativa es un atentado al Estado de Derecho. ¿Qué piensa usted sobre este tema? Bueno, yo me estuve muy de acuerdo, de hecho, con la posición de la Corte Nacional, especialmente su presidenta, que me parece una de las mejores funcionarias judiciales y jueza en el país, tiene una trayectoria de más de 30 años, es decir, sabe de lo que habla, y precisamente con ella conversé porque había algunas de las reformas que incluso quedaron en el texto y que quizás no son las mejores, especialmente en lo que se refería a la evaluación de los jueces de la Corte Nacional. ¿Cuál es la preocupación siempre en todo este tipo de reformas? Que se meta la mano con interés político y se le daña a la justicia como tal, quitándole esa independencia. Entonces había un problema específico respecto de la evaluación de los jueces. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que manifestó la presidenta y es el hecho de que sean los propios jueces los que evalúen a sus pares. ¿Por qué? Porque hay un problema muy claro en esto. Es decir, en un principio, eso afortunadamente no, pero en un principio se quería evaluar la calidad de las sentencias. Es decir, si una sentencia estaba bien o mal. Y eso en una decisión judicial es bien complicado. Realmente las decisiones judiciales se revisan con decisiones de recursos superiores, pues una casación, un recurso de revisión. No como tal que un externo, y léase esto, un evaluador del Consejo de la Judicatura, un tercero, un abogado, que nadie sabe quién es, revise una sentencia de un juez de Corte Nacional. Eso era sin duda una de las preocupaciones. Muchos de los planteamientos de la Corte Nacional lamentablemente no quedaron en la reforma final, pero esperamos que lo que quedó, como le digo, sea no negativo para la justicia, sino beneficioso y que, por supuesto, no signifique esto que hay una metida de mano política para decir cambio a los que no son mis amigos para poner a mis amigos. Eso es lo que se tiene que evitar, no solo en la justicia, sino en todas las entidades también, empezando por el tema de notarios, que fue un tema muy sensible en la reforma de este Código Orgánico de la Función Judicial. Asambleísta, como usted planteaba hace un momento, en definitiva, las leyes de por sí simplemente no pueden solucionar toda una realidad de una sociedad. Y en ese sentido, la Fiscalía se ha pronunciado con respecto a la creación de la sala especializada en delitos de corrupción y de crimen organizado. Y ha mencionado que la institución no cuenta actualmente con los recursos necesarios para implementar esta sala. Ahora, ¿cuáles son las medidas que contempla la reforma para que esta sala sea posible? Y más allá de simplemente el tema jurídico,
¿qué otro tipo de aporte se necesitaría del Estado para poder implementar esta reforma? A ver, el tema de la corrupción es muy claro. Yo estuve en desacuerdo en este punto con lo que se votó en el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Por qué no me opuse? ¿Por qué no me abstuve? Porque no eran temas tan complejos como tal como para que meriten una votación. Además, en solitario, porque la mayoría de personas aprobaron la reforma. Pero en el tema de corrupción es importante lo que se hace. Dicen que había el requerimiento de organismos internacionales, ONU y más cosas, de que hayan jueces especializados en el tema de corrupción, porque había una deficiencia en eso. Yo estoy en desacuerdo con ese planteamiento. Yo creo que tranquilamente la preparación y la trayectoria de un juez de corte nacional le permite ser suficiente en cualquier tipo de corrupción, por complejo que éste sea, ya sea un tema de organización, delincuencia organizada, de un tema de corrupción con entramados muy complejos, como los que hemos visto en estos últimos casos, especialmente en el caso sobornos. Yo creo que tiene la preparación un juez actual de Corte Nacional. No creo que hacía falta la creación de una sala especializada. Otros decían entonces la solución está en solo ponerle en la sala de lo penal, incluirle el tema de corrupción. Bueno, al final, lo cierto es lo siguiente, las leyes ya están vigentes, las leyes para luchar contra la corrupción están en este momento en el Código Orgánico Integral Penal y en otras normas. Los jueces tienen la preparación. ¿Qué es lo que falta en materia de corrupción? Y esto ya es un tema que no pasa por las leyes, pasan por gestión, por tener recursos, sí, pero sobre todo por gestión e investigación. Fiscalía necesita tener un organismo especial o funcionarios especiales que sean capaces de cumplir con los requerimientos en temas de corrupción, es decir, que sepan investigar, por ejemplo, y rastrear dinero a nivel nacional e internacional, que sepan determinar, por ejemplo, y hacer un buen trabajo en determinar, por ejemplo, dónde se movió la plata. Les voy a dar un ejemplo. El caso de este sinvergüenza, el ex asambleísta Mendoza. Él y su banda se vaciaron casi 7 millones o 6.5 millones de dólares de una cuenta que estaba destinada para la construcción del hospital de Pedernales. ¿Qué pasó en ese caso? En un principio se le encontró al asesor de este señor y a toda esa banda 1.5 millones de dólares en efectivo y en cheques. ¿Dónde estuvo el resto del dinero? Es decir, los 4.5 o 5 millones de dólares. No se logró determinar. ¿Qué pasaría en esto? ¿Qué hubiera pasado en estos casos en Estados Unidos, por ejemplo? La fiscalía, o lo que allá se llama el departamento especializado para este tipo de cosas, hubiera cotejado las cámaras de las entidades bancarias de donde se sacaron el dinero en efectivo, ¿no es cierto? Ver quiénes estaban atendiendo en esos cajeros, ver en qué autos se llevaron, porque yo dudo que estos se hayan llevado en carreta con burro, cuáles eran las placas de estos autos, a dónde se dirigieron estos autos, quiénes están en esa red de personas, quiénes están como testaferros, quiénes están como amigos. Eso es un tema ya de investigación. Las normas están listas, incluso antes de esta reforma, están ya vigentes. Por eso, yo lo que siempre he sostenido es que en materia de corrupción y, por supuesto, en otros delitos, lo que falta es que Fiscalía tenga, yo no sé si no tiene ahora, mejores funcionarios o funcionarios con más recursos para hacer temas de investigación nacional e internacional. No puede ser posible que en los casos de corrupción ese dinero salga por frontera o salga incluso a través de transferencias bancarias y aquí no se conoce nada. Eso es lo que nos falta y créanme que no hace falta para eso una reforma a ninguna ley. Ya está este momento todos los delitos establecidos, la forma además de investigarlos y de sancionarlos, lo que falta es investigación y por supuesto decisión de los funcionarios. Asambleísta, con los antecedentes políticos, sociales y judiciales que tiene nuestro país y que usted ya ha mencionado, y con la baja efectividad del cumplimiento de reformas o aprobación de las mismas, ¿considera usted que estos nuevos mecanismos de control van a permitir tener un sistema de justicia más independiente, quizá más accesible, efectivo y transparente para todos los ecuatorianos? ¿Qué opina usted? A ver, en el tema legal, yo creo que hay que sacarse una concepción de la cabeza y en esto no les quiero criticar a ustedes, creo que hacen un gran trabajo, pero muchas veces hay organismos que ven si un asambleísta es bueno o malo por cuántos proyectos de ley ha hecho. En este momento en la Asamblea Nacional hay casi 800 o 900 proyectos que están en el tintero, ni siquiera pasan por el filtro del CAL, entonces la solución realmente aquí no es tener más leyes y más leyes y más leyes que además no se cumplen. Vean lo que pasa con nuestra propia Constitución. Tenemos una Constitución poética, una declaración de sentimientos y derechos que no se cumple.
porque además tiene 400 artículos. Entonces yo creo que más que más leyes, más que más entidades, yo creo que son también las personas. Yo espero que las personas que se sienten en las instituciones, sean estas fiscalías, sean estas lo que sea, sepan que su rol en la función pública es un rol temporal, por supuesto, pero además comprometido con lo que tienen que hacer. Yo por eso, cuando veo reformas legales, incluso esta que le digo, no es mala la del Código de la Función Judicial, siempre dudo de que esto vaya a solucionar los problemas del país. Yo creo que esto pasa, como le digo, por un tema de tener buenos funcionarios, funcionarios preparados, incluso bien pagados. A veces aquí se ha hecho también eco de que los funcionarios públicos tienen que ser un funcionario mal pagado. No, señores. Así evitamos que las personas buenas que están en el sector privado, competentes y capaces, estén temporalmente en la función pública. Yo creo que tienen que ser bien pagados. Lo que no podemos tener es pipones y una serie de entidades que no cumplen su función primordial frente al ciudadano. Así que yo espero que, ojalá esta reforma ayude, pero soy bien escéptico. Yo soy bien escéptico, no solo en esta, sino en todas las leyes, y eso me ha enseñado, la poca experiencia que tengo me ha enseñado a ser un escéptico. En ese sentido, asambleísta, la Asamblea Nacional recientemente aprobó un mecanismo de seguimiento y de evaluación a las leyes. ¿Cómo cree usted que esto puede fortalecer no solamente el código que se trata de la justicia, sino en general toda la creación normativa para que podamos tener una mejor calidad de las leyes y para que también identifiquemos qué hace falta para la correcta aplicación? Es decir, que esto no se quede solamente en ley muerta. Es que ese es el problema que tenemos. Con una constitución tan grande, el famoso neoconstitucionalismo, y esto en mi clase de Derecho Constitucional siempre lo digo a los alumnos, nos ha hecho también creer que todo tiene que ser desarrollado a través de leyes, ¿no? Entonces yo tengo un derecho ahí que tiene que ser, necesita una ley, necesita un reglamento. Y el problema que tenemos con esto es que tenemos leyes inaplicables, y cuando tenemos muchas leyes que son inaplicables, le quitamos ese valor precisamente al Estado de Derecho, a la ley, y por supuesto a la Asamblea, que se convierte en una tramitadora de leyes sin sentido. Yo espero que el seguimiento que se dé a leyes no solo sea para su cumplimiento, sino para que ojalá los asambleístas también entiendan de que no se trata de proponer una ley por proponerla sin ver sus consecuencias ya en la práctica, quién la va a aplicar, cómo la va a aplicar y sobre todo sus consecuencias económicas. En las reformas a la ley de la función legislativa discutimos con mucha pasión, si se puede decir, un tema de control presupuestario de las leyes. Las leyes tienen lo que se llama también un análisis económico del derecho, tienen trascendencia ya en los actores económicos. ¿Qué va a pasar? Y muchas veces el asambleísta no sabe, por ejemplo, o dice, tengo que crear esta entidad, este consejo. Eso tiene costos, partidas presupuestarias. Yo espero que ese seguimiento se dé de forma profesional desde la asamblea, no solo para el tema de leyes, cómo se aplican, qué rendición de cuentas se pide, sino especialmente qué egresos le estoy causando al Estado. ¿Es esto bueno o es esto malo? Eso es lo que se tiene que hacer especialmente para evitar este circo, digamos, de leyes, ¿no? ¿Cuántas estarán vigentes? Ni siquiera lo sabemos. ¿Cuántos reglamentos hay? No siquiera lo sabemos. ¿Cuántas circulares? No lo sabemos. Vivimos realmente en un mar de leyes cuando lo que deberíamos tener es pocas leyes, buenas leyes que se cumplan y que se apliquen. Finalmente, ¿cuál cree usted que debe ser la decisión del Ejecutivo? ¿Un veto parcial, un veto total, una sanción? No lo sé. La verdad, no hubo mucha coordinación con el Ejecutivo en esta reforma. Hay muchos intereses también por parte del gobierno, por parte de la Asamblea. Eso genera un choque. Entonces, realmente no sé qué hará el Ejecutivo. Yo creo que una reforma, un veto total sería inconveniente. Quizás una parcial en algunos temas que pueden haber tenido problemas por parte de la Asamblea, y esa es parte de la colegislación, ¿no? Creo que en este caso sí un veto total sería inconveniente porque algunas cosas buenas están, especialmente en el tema de citaciones, es decir, para mejorar los procesos de citación en procesos normales, el tema un poco más ya informático también, citaciones electrónicas y más, yo creo que eso es positivo. Si hay un veto total sería un inconveniente. Quizás un veto parcial en los temas que el Ejecutivo crea que la Asamblea se equivocó. Muchas gracias, asambleísta. En definitiva, este es un tema que nos atañe a todos los ecuatorianos y que es muy importante para toda nuestra sociedad. Y por eso recojo varios de los argumentos que usted nos ha dejado, asambleísta, e invito a todos los que nos siguen a través de redes sociales y a través de la radio a que continúen con esta discusión en cada una de sus casas. Ahora lo invitamos a participar de nuestro siguiente segmento, que es mucho más propositivo, que se llama Mi Asamblea Ideal. Iniciamos el segmento Mi Asamblea Ideal.
Queremos una asamblea transparente que nos permita acceder a su información, que escuche nuestras propuestas y juntos construir la asamblea que todos queremos. Estamos en su programa Enchufados a la Asamblea. Ahora vamos a darle un giro al segmento Mi Asamblea Ideal. Vamos a hablar de Mi Justicia Ideal. Asambleísta, tenemos una dinámica súper sencilla, un listado de 3 palabras que yo le voy a decir una a la vez y usted va a contestar con lo primero que se le venga a la mente en cada una de ellas. Con sus respuestas vamos a construir el sistema de justicia ideal a través de nuestro procesador de palabras patentado, que es en este caso Claudia Vega. ¿Listo, asambleísta? Listo. Perfecto. Si yo le digo integridad en una sola palabra, ¿qué se le viene a la cabeza? Rectitud. Perfecto. Anotamos la palabra. Si yo le digo justicia abierta, ¿qué piensa usted? Justicia para todos. Muy bien. Y si yo le digo finalmente independencia, Libertad. perfecto, anotamos la palabra. Con estas 3 palabras, rectitud, justicia para todos y libertad, vamos a construir la justicia ideal de todos los ecuatorianos. No se la pueden perder. Tenemos el resultado de esta mañana. Junto con el asambleísta Esteban Torres hemos construido el sistema judicial que todos queremos. Y dice así: todos los ecuatorianos buscamos un sistema de justicia libre e independiente al cual podamos acceder todos y que fomente el principio de rectitud. Ahora, asambleísta, ¿cómo podemos desde la Asamblea Nacional lograr un sistema de justicia ideal? Haciendo una reforma verdadera, una reforma que elimine entidades inservibles como el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que deberíamos ver el modelo, por ejemplo, del nombramiento de jueces con todo el escrutinio público que tiene Estados Unidos. Ojalá algún rato tengamos 2 cámaras también en el país para que eso permita devolverle al Poder Legislativo como tal, y al Poder Legislativo me refiero Congreso y Senado, la facultad nominadora que tienen las mejores democracias del mundo y que aquí ha sido cercenada con un invento castrochavista en la Constitución del 2008 que tiene que, ojalá, ser expulsado. Muchas gracias, asambleísta, por estar acá y por sus importantes aportes, y a todos quienes nos escuchan en este programa Enchufados a la Asamblea. Y no olviden a todos seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Observatorio Legislativo Ecuador y en Twitter como Ojo a la Asamblea, que es otra forma de estar enchufados a la Asamblea. Muchas gracias y hasta la próxima. Y esto fue Enchufados a la Asamblea, Un programa que conecta a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los asambleístas para construir juntos un parlamento abierto. Un programa del Observatorio Legislativo, iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.